Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierre sus ojos por un momento. Aleluya. Es increíble, es maravilloso que podamos creer que Dios está en este lugar. Que aunque no le veamos, pero Él no ha faltado a su promesa. Aleluya. ¿Sabe? Así con sus ojos cerrados. Es sorprendente imaginarnos cuánto Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Eso es maravilloso. Un Dios interesado en revelarse a nuestras vidas. Un Dios que tiene el interés que tú lo conozcas, que yo lo conozca. Eso es lo que vemos de principio a fin en las Sagradas Escrituras. Un Dios que no deja de hablarnos. Cuando el mundo está lleno de dioses, que si sus seguidores solamente le hablan, y sus dioses son mudos porque no pueden hablar, es todo lo contrario con nuestro Padre Celestial. Es todo lo contrario con nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Hay un vivo celo en tu Padre Celestial de que tú lo conozcas, de que yo lo conozca. Mira, en la medida en que tú conozcas a Dios, tú puedes descansar en Él. Tú puedes arrojarte en sus brazos. Aleluya, sabiendo que Él no te va a dejar caer. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Bien, quiero invitarles a los que están sentados todavía que se pongan sobre sus pies por un momento y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Ya usted me ha oído escuchar varias veces lo especial que debe ser para nosotros este Evangelio. Aún pudiéramos decirle en esta mañana que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de los gentiles, ¿sí? De los extranjeros. Estos términos gentiles, extranjeros, es porque nosotros no somos judíos. Mientras Mateo escribió para los judíos y Marcos escribió para los romanos, Lucas escribió para los gentiles. Y vamos a buscar en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas una historia que ninguno de los otros evangelistas o de los otros evangelios registran. Allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el verso 11, encontramos una historia que no está en ningún otro evangelio. Y todo parece indicar que Lucas le pareció que había algo muy especial en esta historia que él escuchó y que luego, dirigido por el Espíritu de Dios, escribió, que tiene mucho que enseñarnos a nosotros en este día. Mucho. Recuerde que gran parte del ministerio de Jesucristo lo desarrolló, lo desenvolvió en la provincia de Galilea, la provincia de los gentiles, ¿sí? Y todas estas cosas sumadas deben ayudarnos a entender el interés que Cristo tiene por los gentiles, por nosotros que no somos judíos. Y decimos esto por
por los fenómenos que a diario surgen. Ahora todo el mundo quiere hablar hebreo. Todo el mundo quiere proyectar ese espíritu mesiánico, cuando la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. El que yo me nacionalice judío no me garantiza la promesa de Dios, no me garantiza que yo voy para el cielo. ¿Sí? La Biblia dice que los verdaderos judíos son los que lo son de corazón. Esos son los verdaderos judíos. Y decía, Lucas vio algo en este incidente, a diferencia de los demás evangelistas, que a él le pareció, ¿sí?, tan relevante escribirlo en su evangelio para dejárnoslo a nosotros, el pueblo gentil del Señor. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 7 en el verso 11 en adelante. Reza de la siguiente manera: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Señor, en esta tarde, reconociendo que tu gloria está en este lugar, reconociendo que tu presencia está entre nosotros, te exaltamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos alabanza. Gracias, papá. Gracias por tu mucho amor, por lo grande de tu fidelidad. Muchísimas gracias. Señor, queremos pedirte en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que esa presencia tuya la dejes sentir a través de tu palabra que nos vas a compartir en esta tarde. Padre, oramos para que tu Santo Espíritu de una manera muy especial despierte en esta hora nuestro espíritu y abra nuestros corazones para hacer recepción de tu palabra, y que esa palabra no solamente la guardemos en nuestro corazón, sino que la pongamos por obra, Padre amado. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos dándote gracias. Amén. Puede tomar asiento, sí, gloria a Dios. Bien, hemos titulado esta palabra para esta tarde: Él también puede volver a darle vida a tus sueños. Sí, así hemos titulado esta palabra para esta tarde. Él también puede volver a darle vida a tus sueños. Y quiero iniciar este mensaje en esta tarde llamando su atención en que en el pasaje anterior a este que acabamos de leer, allí en el verso 1 del capítulo 7, se dice que Jesús se encontraba en Capernaum de Galilea. ¿Sí? Si usted se refiere al verso 1 de este capítulo 7,
dice que Jesús se encontraba en la ciudad costera de Capernaum, ahí en las orillas del mar de Galilea, allí en la provincia de Galilea. Y digo esto por la forma en que empieza esta segunda historia que se registra en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, porque las primeras palabras dejan como referencia de que hay nexos entre lo que se acababa de decir, ¿sí? Hay vínculos entre lo que se acababa de dar en la historia narrada anteriormente con esta, porque dice la historia que en su primer verso aconteció después de lo que había ocurrido en Capernaum. Ahora aquí se nos dice que el Señor se dirigía a la ciudad de Naín, allí en la provincia de Galilea, que se encontraba a unos 40 kilómetros de Capernaum. O sea, que lo que nos está diciendo estos primeros versos de esta historia que estamos compartiendo, que el Señor Jesús en el pasaje anterior se encontraba en una ciudad de ahí de Galilea llamada Capernaum. Y ahora, en esta segunda descripción, dice que Él se está dirigiendo, ahora se está dirigiendo a otra ciudad, ¿sí? A otra ciudad de la provincia de Galilea. Ahora, en ese conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de Él, es necesario que nosotros aprendamos a tener claro de que el más grande interés que Dios tiene para con nuestra vida, como decía hace poco, es que nosotros le conozcamos. Porque cuando tú conoces a Dios, tú logras comprender que en el Señor no hay casualidades, en Dios no hay casualidades, todo tiene una razón de ser. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en ese escenario de la multiplicación de los panes y de los peces, dice esa historia que Jesús se levantó y invitó a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea para ir a la otra orilla. Mire, ese es tremendo. Estaba Jesús en ese ambiente, en esa manifestación de su gloria, con ese tremendo milagro, hermano, de multiplicar 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas, hermano, y Él renuncia a todo ese mover, a toda esa manifestación de esa gloria, para dirigirse ahora a la otra orilla del mar de Galilea, porque allá necesitaba encontrarse con un hombre. Oiga eso, con un hombre. Y lo más terrible, hermano, que ese hombre estaba endemoniado. Cualquiera de nosotros que estuviéramos ahí, fácilmente hubiéramos dicho, no, Jesús está loco. ¿Cómo Él va a abandonar, ¿sí?, un momento tan especial donde se está moviendo la gloria de Dios, ¿sí?, y va a poner eso a un lado para ir a darle la palabra? Escuche, para ir a darle la palabra a un solo hombre que está a la otra orilla del mar de Galilea. Y para acabar de rematar, no solamente el hombre estaba loco, ¿sí?, endemoniado, sino que también estaba desnudo. Y todo lo que conocemos la historia, hermano, sabemos que ese hombre fue liberado por Jesucristo y volvió a gozar de su juicio cabal. Y ese hombre, ese solo hombre, escúcheme, que le pidió a Jesús que quería seguirlo, que quería ir con él, y Jesús se lo prohibió, ese solo hombre se ganó 10 ciudades para Jesucristo. Yo no dije 10 leprosos, ¿sí? Yo no dije 10 pecadores, 10 ciudades. Y usted puede comprender lo que decía que en Jesús no se mueve la casualidad,
Todo tiene una razón de ser. Como aquella ocasión en que él estaba con sus 12 discípulos y llegaron unos hombres a avisarle de parte de las hermanas de Lázaro que su amigo estaba padeciendo una enfermedad de muerte que requería la presencia urgente de él. Y él como a los ojos de cualquier hombre, ¿sí?, insensible, dijo que él iba después. Y 4 días después, sí, él simplemente le dijo a su siervo que no era enfermedad de muerte, que lo que Lázaro dormía. Cuando 4 días se dirigen allá a la ciudad de Betania, donde vivía Lázaro y sus hermanas, y llegaron, se dieron cuenta que ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Me imagino en la humanidad de los discípulos diciendo: uy, aquí falló el maestro. Aquí lo pronóstico, sí, su apreciación, todo eso le falló, porque el hombre estaba enfermo y la enfermedad era de muerte, que se murió. Pero nosotros conocemos el resto de la historia, que no fue una casualidad lo que acontecía. Todo estaba dentro de los propósitos de Dios. Para mí, en lo personal, el Señor iba a manifestar su gloria con el milagro más poderoso en todo su ministerio. Mire, para los discípulos, el milagro más poderoso para ellos fue la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Porque los 4 hablaron de eso, los 4 evangelistas hablaron de eso. Es el único milagro de Cristo que se registra en todo los evangelios. No hay otro milagro de Jesús que se haya registrado en los 4 evangelios, sino el de la multiplicación de los panes y los peces. Pero este de la resurrección de Lázaro, el único que registró ese milagro fue Juan. Y mire, déjeme decirle, para mí en lo personal, como para muchos estudiosos, fue el milagro más portentoso. ¿Por qué? Porque Cristo demostró, hermano, que aunque un cuerpo pudiese estar en estado de putrefacción, Él lo podía volver a la vida. ¡Wow! Eso es tremendo, hermano. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Lázaro estaba en estado de putrefacción. Al 4.º día dice la ciencia que no solamente el corazón, los órganos vitales se soplan, sino empiezan en su descomposición a explotar. Bueno, ese fue el milagro que hizo Jesús, ¿sí? Volver a la vida a una persona en estado de descomposición. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque este incidente es muy similar a ese. Oiga, le acabo de decir que Jesús estaba en Capernaum y él decide levantarse para dirigirse a otra ciudad de la provincia de Galilea llamada Naín. Lo que nosotros no sabemos a la vista es que la distancia entre una ciudad y la otra era de 40 kilómetros. O sea que si usted se refiere a los mapas que están en la parte posterior de su Biblia, usted va a ver que tanto Capernaum como Naín, las dos son ciudades de Galilea, pero hay una distancia representativa entre una y otra, y los estudiosos concluyen que esa distancia era comprendida por 40 kilómetros. Oiga eso. Conociendo, decía, que Jesús es Dios y que como Dios goza de todos los atributos que le distinguen como Dios, podemos concluir que él sabía a qué iba a la ciudad de Naín. Oiga eso, sabiendo que Jesús es Dios, que él goza de todos los atributos que le distinguen y que como Dios él sabía qué iba a hacer. Hermano, eso nos debe llevar a meditar a cada uno de nosotros que definitivamente había algo que enseñarnos en esta determinación del Señor de dejar, sí, toda esa manifestación de su gloria también en Capernaum para dirigirse, ¿sí?, para dirigirse a la ciudad de Naín, que
que viendo las referencias bíblicas, evidentemente que el motivo que lo llevó a ir a la ciudad de Naín fue aquella viuda que había perdido a su único hijo. Por eso podemos comprender que algo relevante, algo importante tenía Jesús que enseñarnos a nosotros con la iniciativa de levantarse de Capernaum para dirigirse a la ciudad de Naín. Ahora, yo quiero llamar su atención en lo que reza, en lo que se describe en el primer versículo de esta historia, allí en el versículo 11. Mire lo que dice ahí. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Qué quiero llamar tu atención? Que llama poderosamente la atención que el pasaje de hoy describe tres grupos de personas que se mencionan indistintamente en esta historia. Eso es lo que quiero llamar tu atención. ¡Wow! Que de forma poderosa, hermano, vemos la descripción en este pasaje de tres grupos de personas que se mencionan indistintamente la una de la otra. ¿Qué quiero decir? Que allí en el verso 1, primeramente se distingue el primer grupo, conformado, dice allí, así dice literalmente, conformado por muchos discípulos. Oiga eso, no está hablando de los 12 discípulos que andaban con él para arriba y para abajo, porque cuando así se daba, así lo describía la palabra de Dios, pero así no dice allí. Allí dice que iban con Jesús muchos de sus discípulos, o sea, los 12 y otros más que se habían convertido. Bueno, es una conclusión personal de usted. No, si la Biblia habla de los 70, ¿sí? De 70 discípulos que él mandó de 2 en 2. O sea que aquí en la disposición, en la iniciativa de Jesús de dejar la ciudad costera de Capernaum para dirigirse a la de Naín, mire, dice que no solamente le acompañaron los 12 discípulos, sino muchos más. Pero también habla de otros grupos. Mire cómo menciona, cómo describe al otro grupo. Y una gran multitud, o sea que además de que Jesús le acompañaron muchos de sus discípulos, también le acompañó una gran multitud. O sea que iban dos grupos, ¿sí? Los discípulos y otros adeptos impresionados por el ministerio de Jesucristo. Pero si usted lee el verso 12, usted va a encontrar el tercer grupo que se menciona allí. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. ¿Y qué dice? Y había con ella que mucha gente de la ciudad. Oiga, permítame por favor tratar de proyectarle este cuadro que se está describiendo allí, ¿sí? Porque dice que Jesús venía con muchos de sus discípulos y una gran multitud, ¿sí? Dos grupos traía con él. Pero llegando a la ciudad de Naín, a la puerta, él observa que está saliendo una honra fúnebre dirigida por una viuda que había perdido a su único hijo. Pero el asunto es que dice que también una gran cantidad de gente de la ciudad le estaba siguiendo a ella, le estaba acompañando a ella en ese momento de dolor, ¿sí? Y si nosotros nos permitimos ser transportados a esa escena, hermano, usted puede imaginar la multitud de gente que había, tanto de la gente de Naín como de los muchos discípulos de Jesús, como la gran multitud que le seguía en todo su ministerio, hermano. Había gente curiosa, habían enemigos, los fariseos buscando una ocasión para hacerle caer, había gente vida ajena, había de todo ahí, hermano. Había los que iban a reportarlo con los principales religiosos de aquellos tiempos. Pero
lo que yo quiero llamar tu atención es lo que decía, que en el Señor no hay casualidad, que en Dios no hay despropósito. Todo tiene una razón de ser. Y tal vez la razón es natural, que es desconocida por nosotros, por nuestra naturaleza humana, pero no desconocida por Dios en su naturaleza divina. Definitivamente que este cuadro tenía la finalidad de enseñarnos algo muy especial para la vida de todos y cada uno de nosotros. Irónicamente, cada uno de estos grupos nos ilustran, nos representan de alguna manera a cada uno de nosotros. Oiga esto, hermano, lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en esta tarde. Irónicamente, como una ironía de la vida, ¿sí? Cada uno de estos tres grupos nos ilustran, nos representan de alguna manera a cada uno de nosotros. El primer grupo, los que han decidido seguir a Jesús. Esos son los que se llaman discípulos. Mira, hermano, en esa forma impulsiva de ser cada uno de nosotros, si en esta tarde yo preguntara, nadie levante su mano, por favor, o en una gran congregación el líder preguntara, levanten la mano los que son discípulos, y todo el mundo la levanta, hermano. ¿Y sabe por qué todo el mundo la levanta? Porque en realidad no somos conscientes de lo que es un discípulo. ¿Sabe? Un discípulo es un seguidor de Jesús. Eso es un discípulo. La palabra discípulo es un sinónimo de seguir, seguidor. Ahora, cuando se habla de seguidor de Jesucristo, eso implica, hermano, que tú has estado dispuesto a dejarlo todo. Oye, todo. La Biblia dice que el que no deja padre, madre, hijo, esposa, sí, casa, no es digno del Señor. Oiga eso, no es digno del Señor. O sea que el llamamiento a seguir al Señor implica, hermano, dejarlo todo, dejar nuestra profesión, dejar nuestros intereses personales, dejar cuantas empresas estemos involucrados. Así que no todo el mundo se puede llamar discípulo del Señor, hermano. Ahora, déjenme decirle que Jesús dice en su palabra que todo el que deje padre, madre, hijo, sí, esposa, esposo, casa, tierra, por causa del Señor, miren lo que dice Dios, recibirá 100 veces más aquí en la tierra y en la eternidad. ¿Usted sabe qué significa eso? Que Él te está diciendo que si tú dejas a tu familia por Él te devuelve 100 veces más a tu familia de lo que tú la tenías. Oiga eso, hermano, eso es tremendo. Pero ¿cómo Dios puede hacer eso? Bueno, para Él no hay nada imposible, hermano. El problema es que a nosotros en nuestra humanidad nos cuesta creer estas promesas y mucho más nos cuesta poder cumplir esta ordenanza. Por eso, hermano, usted ve cada uno de nosotros luchando por querer preservar nuestra familia, nuestros hijos, y la triste realidad es que vemos cómo se nos escapan de la mano, porque nosotros no podemos hacer nada por ellos. No podemos hacer nada por ellos. El único que puede hacer algo por ellos es nuestro Padre Celestial. El único. Así que no todo el mundo se puede llamar discípulos. ¿Sí? Un verdadero discípulo no es el que está dispuesto a dejarlo todo en la mano de Dios. Y déjenme decirle algo, ¿esto será algo imposible? No. Moisés siguió al Señor y Moisés tenía su familia, tenía hijos y tuvo legado. Y esa es la historia para todos los hombres de Dios, para Isaías, para Oseas, para David, para todos los hombres de Dios, hermano, para todos los hombres de Dios. El segundo grupo que se menciona allí, ¿sí?, que se describen como los que le siguen, pero no toman una responsabilidad seria como para llamarse discípulos.
Esos son esa gran multitud que le acompañaba a él con sus discípulos. ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que quieren seguir a Jesús, pero sin tomar ninguna responsabilidad seria. Hermano, ¿cuántos de este tipo de personas hay en nuestro medio? Hermano, que saben quién es Dios, pero no quieren coger responsabilidad con Dios. No quieren coger las cosas serias con Dios. Entonces, yo te pregunto algo. Si tú no quieres tomar a Dios en serio, ¿por qué por qué tiene que comprometerse en serio contigo? Si tú no te quieres comprometer en serio con Él. Oiga, mire hermano, no soy yo, no es una invención mía. Fue el Espíritu de Dios que movió a Lucas a escribir, a distinguir estos tres tipos de personas de aquellos tiempos que seguimos teniéndola hasta nuestro día. Los que le siguen o sus discípulos, sí, o los que también dicen que le siguen, pero sin tomar responsabilidad seria, como decía, como para llamarse discípulos. Y los terceros, los que todavía no le conocen. ¿Quiénes eran esos? Los que estaban saliendo con aquella viuda y la corte fúnebre de su único hijo que había muerto. Ese es el tercer grupo. ¿Sí? Mire, me movieron esto, pero vamos a utilizar estas torres como ejemplo. El primer grupo, ¿sí? El primer grupo, no había ningún problema con ellos, porque ellos habían determinado dejarlo todo por creerle a Dios. Sí, esos que están dispuestos a dejarlo todo por creerle a Dios, esos son los verdaderos discípulos. Los que quieren seguirle, pero sin ningún compromiso. Vamos a dejarlo un rato aquí. Pero estos que no le conocen, a esos son los que Dios nos llama a que nosotros le presentemos a Jesucristo como su Salvador. Porque estos que están aquí, escúchenme, estos que están aquí, nosotros humanamente no podemos hacer nada por ellos, porque el único que los puede cambiar es nuestro Padre Celestial. Dios es el único que puede cambiar a una persona que quiere seguir a Dios pero sin comprometerse con Dios. Mire hermano, aquí tenemos el disco rayado, hermano, en decir una y otra vez que nadie cambia a nadie. Mire, yo puedo agarrar un cinturón, una correa de cuero y darle al muchacho para que busque de Dios, pero en el momento que yo le dé la espalda, ese muchacho se va a ir para el mundo, porque en él no está el deseo de querer buscar de Dios. Es lo que estoy tratando de hacerle entender. Este grupo de personas, hermano, ellos se sienten identificados con Dios, pero no se comprometen con Dios. Mire, el comprometido con Dios, hermano, quiere estar en la presencia de Dios todos los días. Pero el que no se compromete con Dios, él se conforma con 1 o 2 días en ir y encontrarse con Dios. A él le da lo mismo diezmar o no diezmar. A él le da lo mismo si están cantando y él no quiere cantar, porque en esos momentos está pensando que juega el Barça o juega el Real Madrid o juega quien sea. Yo quien está jugando, ¿sí? No tiene compromiso con Dios. Ahora, mire, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, que la situación, el Espíritu de Dios o el mismo Señor Jesús está utilizándonos para darnos una instrucción, para darnos una enseñanza a todo y cada uno de nosotros. Creemos, yo digo creemos porque habemos muchos que lo creemos así, que el Señor se dirigió de Capernaum a Naín con la finalidad de darnos una enseñanza que era su especialidad durante su ministerio. Si había algo, escúcheme, si había algo que distinguía a Jesucristo en sus 3 años y medio de ministerio, era encontrar todas las oportunidades habidas y por haber para dejarnos una enseñanza. Y mire, definitivamente que aquí había una tremenda enseñanza para vernos cada uno de nosotros enfocado
¿En cuál de esos tres grupos nos identificamos nosotros? En lo que hemos decidido confiar plenamente en Jesús y seguirlo, en lo que no nos queremos. Creemos en Jesús, creemos. Ah, estas personas son ambivalentes, hermano. En un tiempo están en una efervescencia y en otro momento, hermano, están en un valle de sombra, de lágrima y muerte. ¿Sí? Y el tercer grupo que no conoce a Dios. Yo me pregunto, hermano, una persona en esta condición, yo me pregunto, hermano, si suena la trompeta, ¿sí? De la venida de Cristo, del rapto de la iglesia, ¿quién usted cree que partirá con el Señor? ¿Quién partirá con el Señor? Definitivamente el comprometido con el Señor, no el que no está comprometido, y menos el que lo conoce, el que no lo conoce. ¿Sí? Dice la historia que estamos compartiendo que aquella mujer que se describe en estos versos, en esta historia, no solo había perdido a su marido. Oiga, eso es lo que dice ahí. No solamente había perdido a su esposo, sino que ahora también había perdido a su único hijo. Eso es lo que dice allí, hermano. Sí, permítame leerlo, versos 12 en adelante. Cuando llegó cerca Jesús de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Oiga, no solamente que aquella mujer estaba viviendo una época de viudez porque su esposo había muerto, sino que la situación se le agudizó más. Oiga esto. Mire, voy a decirle algo. Nadie que haya pasado por una experiencia como esta puede entender este tipo de escenario. Solamente una mujer, solamente un hombre que una haya perdido a su marido o él haya perdido a su mujer, ¿sí? Sabe lo que esto representa. Esta mañana volví a hacer referencia. Mi hermana mayor tuvo un fracaso en su matrimonio. Y ¿sabe cómo es cuando la mujer está sola? Los hombres la ven sin ningún tipo de responsabilidad. Y yo como hermano, yo era el quinto de los hermanos, ¿sí? El quinto de los hermanos. Y yo le decía, cuídate, tú eres una mujer que tienes oportunidad, pero tú sabes que los hombres que te están coqueteando, ninguno está pensando nada serio contigo. Y ella me decía, yo te lo agradezco, hermano, pero yo quiero decirte que la soledad es terrible, es una dura compañía. Oiga eso, hermano. Sí, eso es lo que es la vida de una mujer sola. Ahora imagínese una viuda. Y para acabar de rematar, dice la Biblia de esta mujer viuda que ella tenía un solo hijo, uno. Por eso yo le digo a las hermanas, uno es como ninguno. Tenga, no uno, tenga una docena si puede tener. Si se va uno, bueno, ahí tiene más. ¿Verdad, Saturio? No, de veras, hermano. Mire, ella tenía un único hijo y se murió. Ahora no tenía ni marido, ni tenía hijo. Ninguna de dos tenía. Ni marido, ni hijo. Usted se puede imaginar cómo era la vida de esa mujer en esos momentos. Usted se puede imaginar. Wow, permítame describir de nuevo lo que dice el verso 12. Cuando llegó cerca Jesús de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Mire, saltemos al verso 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Mire, hasta ese momento
La Biblia no describe en ningún momento la condición de esa mujer. No lo describe, salvo hasta el momento que Jesús se compadeció y se dirigió a ella. Fue cuando Jesús la vio. Ahora, esto es tremendo, esto es tremendo. Lo que quería decir primeramente, sí, que la Biblia no dice que en esa procesión, en esa marcha, esa mujer iba desgarrada, ¿sí? Sus emociones, sus sentimientos, toda ella iba hecho pedacito. Y usted puede entenderlo, siquiera, ¿sí? Un poco, sin marido y ahora sin hijo. ¡Wow! Pero dice la Biblia, no lo digo yo, que Jesús la vio. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Cuándo usted cree que Jesús la vio? ¿Cuando estaba saliendo de la puerta o desde que estaba en Capernaum? Desde que estaba en Capernaum. Eso fue lo que lo movió a ir a Naín. Y eso es tremendo, hermano, porque muchos de aquí estamos pasando por situaciones terribles y lo menos que nos podamos imaginar es que Dios nos está viendo. Gracias, hermana Amalia, por ese amén. Es que Dios nos está viendo por lo que estamos pasando. Jesús no la vino a ver precisamente en ese, ahí confirmó que Él venía a verla precisamente a ella. Eso es lo que se está diciendo allí. Pero desde Capernaum, Él venía interesado por ella. Tal vez aquel hijo era su único sueño que le quedaba. Oiga eso. Después de la muerte de su marido, tal vez, en mi opinión, ese hijo único era el último sueño que le quedaba. Si había perdido a su marido y ya no podía soñar con una familia completa, ya no podía ilusionarse con una familia entera, mire, todavía le quedaba la esperanza de tener sueño con ese único hijo. Pero déjeme decirle que ese sueño también murió para ella. Oiga eso, hermano. Aún el único hijo que pudiese ser el sueño que le quedaba había muerto. Pero mire lo que dice el verso 13. Mire lo que dice, ¿sí? El verso 13 nos dice que cuando la vio, se compadeció de ella, diciéndole, no llores. ¿Sí? Así dice que le dijo, no llores. ¿Por qué el Señor se dirigió declarándole que no llore? Él sabía, hermano, lo desgarrada que estaba esa mujer, pero también le estaba dando una esperanza. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos ver que el Señor viajó toda esa distancia para traerle consuelo a una persona que había quedado sola en el mundo. Oiga eso fue, ahora yo puedo comprender qué fue lo que Jesús vio en Capernaum en la vida de esa mujer, allá a 40 kilómetros de distancia, hermano. Utilizando la referencia de muchos pasajes, hermano, que Dios cuando se dirigía a un determinado lugar, Él sabía por qué Él estaba yendo allá. Él desde acá estaba viendo a una mujer sola, oiga esto, una mujer sola en el mundo, sin marido y sin hijo, ¿sí? Sin familia. ¿Sabe, hermano? Es tremendo de ver cómo la palabra de Dios reza, guarda principios y mandamientos acerca de la viuda. Mire, allí se puede ver una manifestación bien clara del gran amor que Dios tiene hacia el ser desconsolado, hacia el ser que puede encontrarse sola en el mundo. Después de todo este incidente que se narra allí, cuando Jesús llegó cerca de la ciudad de Naín, que salía aquella mujer con aquella corte fúnebre, ¿sí? Y que Jesús la consoló. Después que resucitó al joven que había muerto, mire,
Miren lo que dice ahora el verso 16. Miren lo que dice. Sí, esto es tremendo, hermano. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, no llores. Y tocó aquel féretro, dando instrucciones que lo detuvieran. Y se dirigió al joven. Sí, y dice que no solamente el joven se levantó, sino que habló. Oiga esto. Ahora, después de ese escenario, hermano, nosotros no podemos pasar por alto lo que empieza a describir el verso 16. Miren lo que dice el verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Mire, hermano, lo que se está describiendo allí. Está diciéndonos, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. La pregunta es, escúcheme, porque esto es más relevante de lo que usted se imagina. La pregunta es, cuando las escrituras están describiendo que todos se llenaron de temor, ¿de quién está hablando? ¿Del primer grupo, del segundo grupo y del tercer grupo? ¿O está hablando del segundo grupo y el tercer grupo? ¿O está hablando exclusivamente del tercer grupo? ¿De quién usted piensa que se está describiendo cuando dice, y todos tuvieron miedo? Todo, dicen, todo. Probablemente, déjeme decirle, probablemente uno dirá, bueno, yo no creo que del primer grupo, porque ya ellos estaban acostumbrándose a ver milagro tras milagro de parte de Jesús. Tal vez eran las personas que le acompañaban, que era de mirones, sin querer comprometerse, querían ver qué nuevo milagro Jesús iba a hacer con los que no le conocían. O probablemente esto también ya habían visto bastante, ¿sí? Pareciera ser que este tipo de milagro de resucitar a alguien a la vida en esos momentos había sido el primer milagro de resurrección. Mire, quiero decirle, con nombre propio, solamente la Biblia registra 3 muertos que fueron resucitados. Con nombre propio, este joven, la hija de Jairo y Lázaro, el amigo de Jesús. Sin embargo, oiga, las mismas escrituras dicen que Jesús resucitó a muchos muertos. O sea que no solamente fueron 3, fueron muchos más, pero los otros no se describen, ¿sí? ni el incidente y menos los nombres. Pero hay tres que se registran. El de ¿sí? El de la hija de Jairo, que está en el capítulo 8, allí en el capítulo 8 de este mismo evangelio, está el de la hija de Jairo, y el de Lázaro, que está en el capítulo 11 del evangelio de Juan. Así que evidentemente era algo sobrenatural, era algo que ellos no estaban acostumbrados, ¿sí? Ve que se levantara un muerto. Muchos concluyen que ese joven había muerto el día anterior y que lo prepararon para enterrarlo al día siguiente. Así que la gente que acompañaba a aquella viuda con su único hijo muerto, ellos estaban convencidos, mire, ellos estaban convencidos que el joven estaba muerto. Ellos estaban convencidos, pero cuando Jesús toca el féretro para que lo detenga y se dirige al joven muerto y lo levanta, hermano, y el joven comienza a hablar, dice, y todos tuvieron temor. O sea que un temor los embargó a todos. Ahora, lo más importante, escúcheme, lo más importante no fue si ese todos se llenaron de temor implicaba a los 3 grupos o al segundo y tercero o exclusivamente a los terceros. Lo importante, escúcheme, es que esta mujer sin ningún tipo de esperanza, Dios volvió a resucitar su sueño, el único hijo que le quedaba. Oiga eso, hermano, tremendo. El único sueño en la vida que le quedaba a ella, Dios lo resucitó. El Señor lo resucitó. La volvió a llenar de esperanza, ¿sí?
le volvió a dar sentido en la vida. Eso es lo que nosotros podemos ver en este incidente. Y lo digo porque ciertamente la vida de todos y cada uno de estas personas que representaban esos tres grupos fueron tremendamente impactadas con lo que Jesús hizo, hermano. Alguien que esté muerto y el maestro lo volviera a la vida. ¡Wow! Eso es tremendo. Ahora, ¿por qué estamos diciendo eso en esta tarde? Porque yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos en esta tarde aquí no hemos tenido un sueño en la vida? ¿Cuántos de nosotros, hermano? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un sueño en la vida? Medite por un momento. ¿Sí? Tal vez algunos dirán, no, yo no he tenido un sueño. Yo he tenido varios sueños. Otros dirán, yo he tenido muchos sueños. Sí, oiga, un sueño, decía yo, que probablemente ya lo hemos dado por muerto. Porque si hay algo que tiene la vida, oiga lo que le voy a decir. Si hay algo que tiene la vida, es que la vida se ha vuelto especialista en matar los sueños en la vida de los hombres. Eso tiene esta vida. Eso es lo que caracteriza esta vida que nosotros estamos viviendo. Oiga esto. Esta vida que nosotros estamos viviendo, hermano, si hay algo que la distingue, si hay algo que la caracteriza, si hay algo, sí, que sobresale en ella, es que es especialista para matar muchas veces los sueños de cada uno de nosotros. Y Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. Incluso, así como Dios sabía desde Capernaum lo que le estaba pasando a esta mujer en Naín, yo quiero decirte que en esta tarde Dios también sabe a cuántos de nosotros nos han matado nuestros sueños. ¿Cuántos de nosotros hemos visto nuestros sueños morir con el transcurso de nuestras vidas? Hermano, y muchos de nosotros guardando silencio, callado, sin hablar, sin comentar con nadie lo que nos ha tocado vivir en esta vida, ver morir nuestros sueños. Pero mire lo tremendo de esta historia que tiene para enseñarnos a nosotros, que cuando nosotros creemos que nadie sabe, que nadie conoce de los sueños que nos ha tocado ver morir en nuestra vida, déjame decirte que Dios sí sabe cada uno de esos sueños que se ha encargado la vida de morir en nuestras vidas. Sueños que probablemente decía, ya lo hemos dado por muerto, pero el Señor nos dice que así como tuvo cuidado de esa mujer, ¿sí?, sola en el mundo, así también lo tiene con sus hijos, que solo lo tienen a Él en este mundo. Oiga eso, hermano. ¡Wow! Qué tremendo lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde. Que así mismo como Él tuvo cuidado con esa mujer, ¿sí?, que estaba sola en el mundo, así también lo tiene con sus hijos, que somos nosotros, que solo lo tenemos a Él en este mundo. Solamente lo tenemos a Él. Déjenme decirle que, ¿sabe cuál es el problema? De que muchas veces nos toca ver morir nuestros sueños, porque nunca le hemos dado participación a Dios en esos sueños. Es lo que nosotros queremos, y no es que Dios no lo quiera. Oiga, no es que Dios no lo quiera. Ese joven tenía que volver a morir, pero ese joven era el sueño de aquella viuda. ¿Sí? Era el único, quizás pudiéramos decir con certeza, era el único sueño que le quedaba en la vida. ¿Cuántos de nosotros también hemos tenido un sueño? Muchos, pero hay uno, hermano,
el último que nos quedaba en la vida, y lo hemos visto perder delante de nuestros ojos. Y Dios también lo ha visto, hermano. Dios también lo ha visto. Pero nosotros necesitamos entender que muchas veces nos toca ver morir nuestros sueños porque nosotros no le hemos dado participación a Dios en esos sueños. Y si hay algo que Dios en esta tarde nos está llamando, ¿sí?, a cada uno de nosotros, es a confiar que Él está interesado también en nuestros sueños. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Por la actitud, ¿sí?, para con esa mujer que le quedaba el único sueño de su vida, su hijo. El único, ya no le quedaba más. Mire, por eso es que usted oye, escúcheme, y casualmente en estos días se celebraba el día del suicidio. Hermano, este es un mal que cada día, hermano, está progresando de una manera alarmante en medio de la sociedad. Ahora con todo esto que se está sacando a la luz, hermano, ha venido a relucir. Oiga esto, que aquí en Panamá 3 personas se suicidan diariamente. Oiga eso, aquí en Panamá 3 personas se quitan la vida diariamente. ¿Por qué usted cree que se quitan la vida? Porque ya le ha tocado ver la muerte de todos sus sueños. Y como ya han muerto todos sus sueños, ¿para qué seguir viviendo si ya murieron sus sueños? Para que usted vea que definitivamente para Dios son importantes nuestros sueños. Si no, jamás se le hubiera dejado Capernaum para ir a la ciudad de Naín. Jamás lo hubiera hecho. Y sabe, así como Dios, vuelvo y repito, se interesó por el sueño de esta viuda, así mismo Dios está interesado en los sueños de cada uno de nosotros. Dios está interesado en nuestros sueños. Pero si hay algo que Dios quiere que aprendamos de toda esta lección, es que sí son nuestros sueños, pero tenemos que aprender a ponerlos en las manos de Dios. Yo quiero invitarle a inclinar su rostro en esta tarde y a cerrar sus ojos por un momento y meditar y reflexionar cada uno de nosotros en los sueños que hemos tenido en esta vida. ¿Sí? ¿Cuáles han sido tus sueños más relevantes? ¿O cuál ha sido tu sueño más importante? Porque tu Padre que está en los cielos también puede volver a darle vida a tus sueños muertos. Oye eso, tu Padre que está en los cielos también puede volver a darle vida a tus sueños que están muertos. Y esta tarde es una preciosa tarde que el Espíritu de Dios nos invita a cada uno de nosotros a meditar y a reflexionar que nuestros sueños no solamente son nuestros sueños, también son parte de lo que Dios se ha determinado a hacer con nuestras vidas. Y lo que necesitamos aprender todo y cada uno de nosotros es que entendamos que no solamente se tratan de mis sueños y nadie se debe meter en ellos, sino hacer partícipe a nuestro Padre de esos sueños que no solamente nosotros tenemos, sino que Dios quiere que también nosotros tengamos. Yo no sé cómo Dios te ha podido hablar en esta tarde, pero yo quiero pedirte por un momento que tú te olvides de la persona que está a tu lado.